Bien, como dije, Shabbat Shalom. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en este servicio de Shabbat. Esta noche vamos a traer la porción de la semana, así como nuestra pastora, la doctora Nereida, nos ha encomendado, ya que ella, pues, eh, no se encuentra con nosotros. Así que cuando vea este video, pues, le mandamos saludos eh, a ella, ¿verdad? Allá donde ella se encuentra descansando. Bendito sea Hashem. Y agradecemos a todos ustedes que siempre son fieles Shabbat tras Shabbat y se conectan con nosotros para estudiar junto la palabra de el Eterno. Y esta noche vamos a estar hablando la porción que lleva por nombre Kitabó. Y Kitabó lo que significa es cuando entres o cuando llegues. Y está desde el capítulo 26 verso 1 hasta el capítulo 29, verso 8. Pero antes que nada, como siempre, comenzamos nuestra enseñanza de este día de Shabbat con la oración de la bendita y santa Torá del Eterno. Barcueta Adonai Jameborán, Baruja Adonai Jameborán Leolam Baed, Baruja Ata Adonai Elohenu Melech Haolam, Asher Bahalbanu Mikol Hamim, Benatan Lanu, Estorato, Baruja Ata Adonai Noten HaTorah. Amén. Bendecir al Señor el bendito. Bendito es el Señor, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torá. En esta porción, esta semana tenemos, ya casi estamos terminando el Sefer de Devarim, y ya lo que nos quedan son como dos, tres parashá más. Y esta semana, esta porción trae 6 mandamientos. En la próxima parashá, Sabín, pues no hay mandamiento. Y Bayelec, la última, tiene mandamiento. Así que ya lo pronto los del camino, pues para la otra semana arriba terminamos nuestra jornada de las enseñanzas de de la asignación que nos ha encomendado nuestro Morey Maestro Rico Cortés, y terminamos la temporada de los estudios de mandamiento. Y si usted, como siempre digo, no se ha suscrito a Tesoro del Templo y no ha podido ver estos videos, los míos yo los tengo en YouTube. Y también puede entrar a accesar a teshuva.tv y a tesorosdeltemplo.com. Si usted no pudo estar en el curso de el Templo 104, le invito para que vaya a Tesoros del Templo, se suscriba, y allí están todos los cursos que cogimos este pasado sábado. Créame, 6 clases, 3 el sábado y 3 el domingo, y fueron bastante instructivas. Los que pudieron estar ahí en el curso saben de lo que estoy hablando. Pues esta porción tiene mandamientos, tiene 6 mandamientos, 3 performativos que hay que hacerse y 3 prohibitivos que no. Y son los mandamientos del 606 hasta el 611 de los 613. Está el precepto de hacer una declaración sobre las primicias bicurín, Deuteronomio 26:5, el cual es aplicable a los hombres de Israel, el templo y la tierra. El mandamiento 607, el precepto de hacer una declaración sobre el diezmo maaser, Deuteronomio 26:13, es aplicable también para Israel, para los hombres de Israel, el templo y la tierra. El mandamiento 608, prohibición de comer del segundo diezmo en estado de luto, aplicable a los levitas en el templo, Deuteronomio 26:14. También está mandamiento 609, prohibición de comer del segundo diezmo, maaser sheni, estando en estado de impureza ritual, aplicable a los levitas en el templo, Deuteronomio 26:14. Mandamiento 610, prohibición de gastar el dinero del segundo diezmo en otra cosa que no sea comida o bebida,
Deuteronomios 26:14. Ya mismo más luego vamos a ver por qué. Aplicable al templo y a la tierra. Está el mandamiento 611, el precepto de proceder según los modos de actuar de Hashem, esforzarse por perfeccionarse en los siguientes rasgos de carácter: compasión, amabilidad, bondad hacia otro, perdón por la iniquidad, honestidad, humildad y tolerancia. Deuteronomio 28:9. Así que yo les recomiendo que usted estudie estos mandamientos, porque verdaderamente se aprende mucho de ellos. Como siempre, todas estas porciones, todos estos estudios están bajo la metodología de nuestro maestro Moré Rico Cortés: honor y vergüenza, justicia, bondad, convenio, espacio sagrado, caos y orden, pureza moral y ritual y impureza moral y ritual. Y en la escalera educativa, en la arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, geográfico, legalidad bíblica, contexto del templo, contexto del libro carta, contexto del capítulo, texto bíblico. También está la metodología de nuestra pastora, la metodología del pacto. Estamos llamados todos a escuchar, shema, guardar, somer, hacer, asá, amar, ajabá, caminar, jalá, servir, abodá. Recuerden que mientras nosotros nos mantenemos guardando, haciendo por obra y cumpliendo los mandamientos, poner la Torah, la instrucción, mis vos mandamientos, juquín, estatuto, mispá, justo juicio, Hashem, por medio de su pacto, nos promete lealtad, vida, reposo, bienestar, prosperidad y fidelidad y bendición. Una vez que quebrantemos los mandamientos y no hagamos todo lo que está en esta esfera, pues sabe que lo que viene es la maldición que viene en esta porción de esta noche, igual que la bendición. Viene muerte, guerra, hambruna y plagas. No estoy lejos de que esta porción, esta metodología, junto con la de mi maestro Moré Rico Cortés, ambas van de la mano y están conectadas bastante a esta porción que vamos a estudiar esta noche. Esta otra metodología la creé para del pacto, más luego estaré hablando de ella. Para obedecer el pacto, tenemos que conocer el pacto, creer en su contenido y aplicar sus principios. Y aquí está un hombre cumpliendo con el mandamiento, con el misbah de llevar las primicias al templo, a la casa de nuestro rey. Estas son las 7 especias que se requieren en estas primicias. Están las aceitunas, la miel de dátil, trigo, cebada, uvas, higos y granada. Estas son las 7, el fruto de la tierra, de acuerdo a Deuteronomios, capítulo 8, los versos del 7 al 10. Esta escalera educativa va junto con la escalera de nuestro maestro, me la facilitó nuestro hermano Daniel Eliakov, y está bien condensada, tiene bastante información sobre la porción de esta noche, donde en la arqueología bíblica vemos que el enfoque es objetos y paralelos de tratados antiguos, muestran la estructura de bendiciones y maldiciones. En ejemplo, en Quitabó, paralelos con tratados de vasalles hititas, perdón, y asirio, Deuteronomio 28, en el contexto cultural, prácticas de gratitud, identidad y memoria colectiva en la vida comunitaria, confesión del arameo errante, 26, Deuteronomio 26:5, como identidad colectiva. En el contexto histórico está Israel, el enfoque es Israel en Moab renovando el pacto antes de entrar a Canaán. Y el ejemplo en esta porción, renovación del pacto en Moab, capítulo 29, los versos 1 a 8. En el contexto geográfico, la tierra, el enfoque, la tierra fértil, los montes Ebal y Gerizim refuerzan el mensaje del pacto. Y el ejemplo es primicia de la tierra, capítulo 26, los versos del 1 al 11. Legalidad bíblica, el enfoque, la Torá como constitución de Israel bajo el pacto divino. Capítulo 28 de Deuteronomio del 1 al 68. El ejemplo es obediencia como base de bendición y maldición.
Contexto del templo. El templo, el enfoque, el templo como lugar central de ofrendas, primicias y diezmo. Y el ejemplo en Quitabo es entrega de primicia al sacerdote, capítulo 26, los versos 2 al 4. Contexto del libro, Deuteronomio culmina el código legal y abre paso a la renovación del pacto. Y en Quitabo cierra las leyes, Deuteronomio 12:26, y transiciona a la renovación de acuerdo a Deuteronomio 29. Contexto del capítulo, movimiento literario, enfoque, agradecimiento, obediencia y pacto. Capítulo 26 al 29, gratitud, obediencia y confirmación del pacto. Y el texto bíblico, el enfoque es la instrucción concreta de presentar primicias, diezmos y el pacto de bendiciones, maldiciones. Y ejemplo es, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá o de esta ley, capítulo 27, verso 26. Y aquí tengo una lámina que tomé de la Biblia cronológica, lo cual les recomiendo para que usted se pueda hacer de ella. Espero que la puedan ver ahí, ahí está. Biblia cronológica es una bendición esta Biblia. Tengo un par de libros aquí también. Y este tratado lo que habla es de las maldiciones de la obediencia. Si usted no lo ha podido leer, le invito para que vaya allí a Telegram. Y en Telegram, en el grupo de YT, ahí está todo este tratado. No lo voy a leer, porque más luego vamos a estar hablando sobre lo que expresa este tratado. Esta foto también la vamos a ver donde en Egipto se está haciendo homenaje y oculto a los muertos. Esto es una procesión de luto. El nombre de Hashem plasmado sobre la tierra de Israel. También esto es algo que vamos a ver en esta porción en esta noche. Así que sin más preámbulos, vamos y se darle presentarle ese PDF para que vean de lo que está narrando esta porción en esta noche en la porción de Deuteronomio. Así que, pues, habla su Biblia en el capítulo 26 de Deuteronomio, donde vamos a estar hablando sobre la porción de esta semana. Antes que nada, también quiero invitarle para que usted, si eh, no ha conseguido una Mishnah, le invito para que se consiga esta, la Mishnah de Carlos, de edición de Carlos del Valle, en español totalmente. Y aquí les habla sobre los diezmos y le habla también sobre lo de Bikurín, que es bien importante que entendamos cómo era llevada la procesión cuando eh, se llevaban las primicias, cómo se llevaban las primicias al templo, qué se hacía, qué tenían que hacer, quiénes podían llevar la ofrenda, quiénes no. eh, este tratado de la Misná del señor Carlos del Valle, un momentito. Como dije, tiene el precepto de cómo se deben hacer los bicurín. Así que yo le invito para que usted, este tomo tiene 4 capítulos y en los 4 capítulos les dice quiénes son los capacitados para llevar las primicias, quiénes no, qué frutos están sujetos a la ley de las primicias, la confesión que acompaña a la ofrenda. En el capítulo 2, coincidencia y semejanza entre primicias, ofrendas y segundo diezmo. Capítulo 3, cómo eran llevadas las primicias a Jerusalén. Y número 4, la posición de andrógino
andrógino. Si no me equivoco, era eh, era una persona que era una persona o ser que presenta características físicas de física o de género, tanto masculinas como femeninas. Eso es lo que significa andógino. Sí, andógino. Para que tenga una idea de lo que habla este tratado. Así que yo le invito para que usted se haga de la Mishnah del señor Carlos del Valle. Así que sin más preámbulos, vamos a leer el capítulo 26 del libro de Bereshit, perdón, de, de Deuteronomio, y vamos a estar leyendo desde el capítulo 26 hasta el capítulo 29. Vamos a leer los primeros dos versos del capítulo 26. Dice, cuando hayas entrado en la tierra, quitabó, eso es lo que significa cuando entres o cuando llegues. Cuando hayas entrado en la tierra que Hashem tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomará de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Hashem tu Elohim te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Hashem tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, vemos aquí que en estos versos leídos, se establece la misvá de la primicia de Bikurín, donde la tierra sabemos que no le pertenece al hombre, sino a Hashem. El israelita lo reconoce esto al traerlo primero. Entonces, se dice que estos frutos tienen que ser llevados en una canasta donde en el hebreo la canasta es tener y primero que nada, eh, cuando de, el dueño de una finca dice que el dueño solía visitar a menudo su campo y cuando descubría que un fruto, por ejemplo, un higo, o comenzaba a madurar, le ataba una pajita para que sirviese de distinción. Entonces, cuando el árbol estaba ya en todo su sazón, lo llevaba juntamente con los demás frutos eh, eh, y se hacía una ceremonia al traslado al templo y también se hacían unas cosas cuando la persona llegaba al templo para hacer la, eh, la procesión de darle la ofrenda al sacerdote. Entonces, el hilito que se colocaba en los primeros frutos se relaciona con la identificación de la primicia que cada israelita debía apartar para presentar delante de Hashem en Shavuot, que es Bikurim. Entonces, como vimos que le enseñé al principio en la Mishnah, cuando el fruto comenzaba a madurar, el dueño del campo salía, veía el primer higo, racimo de uva o de granadas que brotaba y le ataba un hilo de junco. Dicen, según estuve buscando, este hilito era algo de gemín o lana. eh, y él decía, he aquí, estos son primicias. Entonces, ¿cuáles eran las razones de este hilito? Tenía que ver con separación y santificación. El propósito de ponerle este hilito era, marcaba el fruto como kadosh, como santo, como apartado exclusivamente para Hashem, evitando así que se confundiera con el resto de las cosechas.
también como reconocimiento de la fuente, recordaba al agricultor que la bendición de la tierra venía de Adonai, no de su esfuerzo solamente. Entonces, tenía que haber un orden y una preparación, lo cual aseguraba que cuando llegara el tiempo de subir a Jerusalén con las primicias, ya estuviera identificado qué debía llevar. Entonces, eh, el hilito era también un recordatorio físico de una verdad espiritual que todo lo primero, lo mejor y lo más santo debía presentarse al Creador, en este Adonai. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, especialmente en las culturas cananeas y mesopotámicas, también se ofrecían primicias agrícolas a los dioses como un tributo de lealtad. Entonces, la diferencia era que Israel no era un pago a un Dios hambriento, sino era un acto de gratitud y pacto con Hashem, que ya él les había bendecido. Amén. Entonces, versos 3 y 4 dicen, y te presentarás a sacerdote que hubiera en aquellos días y les dirá, declaro hoy, esta porción tiene dos declaraciones que tenía que hacer el israelita. Esta es la primera. Declaro hoy a Hashem tu Elohim que he entrado en la tierra que juró a Hashem, a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta en tu mano, de tu mano, y la pondrá delante del altar de Hashem tu Elohim. Entonces, aquí vemos que el israelita no solo trae una ofrenda, sino que hace una confesión pública de fidelidad al pacto. Entonces, eh, antes que nada, cuando la persona o el israelita llevaba la canasta al templo, eh, dice esta Mishnah en el capítulo 3, en el verso 8, que los ricos hacían sus canastas de oro y de cobre y usaban, o sea, perdón, de plata y de oro, perdón, de plata y de oro. Entonces, pero los pobres usaban cestas tejidas de mimbré, a sauce o juncos hechas a mano. Entonces, eso encerraba un detalle interesante. ¿Por qué? Porque aun si un rico llevaba una canasta costosa, esas ofrendas de los ricos no se quedaban en el templo, pero si un pobre llevaba la suya tejida de mimbré, esa se entregaba junto con las primicias del sacerdote, lo cual esto mostraba que Hashem valoraba el corazón y el esfuerzo más que la apariencia externa. ¿Por qué? Porque ellos, los pobres, usted sabe que ellos eran personas de bajos recursos. Entonces, cuando la persona presentaba la ofrenda, llegaba al templo, el ofrendante sostenía la canasta de la primicia. ¿Qué hacía el sacerdote? Colocaba sus manos por debajo de las del oferente, lo cual era un gesto que simbolizaba que el sacerdote acompañaba y respaldaba la acción del israelita delante de Hashem. También esto indicaba que la ofrenda no era solo un asunto personal, sino que también era algo que se integraba al servicio sacerdotal y comunitaria. También dije que en la ceremonia, cuando el oferente llevaba su ofrenda, la ofrenda se mecía, lo cual esto está relacionado con Levítico capítulo 23 verso 10, 10 verso 10 y 11, y también está el verso 17 y 20. Más luego, pues usted puede leerlo. Entonces,
el sacerdote y el oferente juntos realizaban un movimiento de vaivén con la canasta. La movían hacia el frente, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. El cual era el propósito de este mecimiento era, número uno, reconocer que todo provenía de Hashem, lo cual el movimiento hacía los cuatro puntos cardinales y proclamaba que el mundo entero le pertenece a quién, a Hashem. Por eso en el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Número dos estaba lo que era el agradecimiento por la tierra y su fruto, lo cual era arriba y abajo, simbolizaban la dependencia del cielo, que era la lluvia, que era bendición, y de la tierra por la producción. También consagración y protección, donde los sabios del Talmud, especialmente en el Menahot 62a, dicen que este movimiento pedía a Hashem alejar los malos vientos y los rocíos dañinos. Y número cuatro, unión del oferente con el templo. El israelita cedía lo mejor de su cosecha y con ello reconocía que su vida y sustento dependían de la presencia de Hashem en medio de Israel. Entonces, dicen que ellos tenían, al entregar estas ofrendas, tenían que eh, hacer una declaración, pero como dijo ahorita, eran dos declaraciones, lo cual ellos tenían que hacer. Eh, Por lo ejemplo, en los versos 3 y 4, que es donde dice, y te presentarás delante del sacerdote que hubiera en aquellos días, y dirá, declaro hoy a Hashem tu Elohim que he entrado en la tierra que juró a Hashem, nuestro Padre, que nos dará, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, la pondrá delante del altar. Otra cosa, los únicos que se podían acercar al altar eran los sacerdotes. Los levitas no podían acercarse al altar ni tampoco podían tocar los utensilios. Entonces, el israelita, vemos aquí que no solo trae una ofrenda, sino que hace una confesión pública de fidelidad al pacto, como vimos en la metodología, y el sacerdote pone la canasta delante del altar como símbolo de que todo provenía de Hashem. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, especialmente en los tratados de vasallaje, el súbdito debía reconocer públicamente que sus tierras y bienes se los debían al rey. Pero aquí, en esta historia de esta semana, Israel está reconociendo a Hashem como soberano y verdadero rey. Decimos amén a eso. Verso 5 y verso 5. Entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Elohim, arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Hashem el Elohim de nuestros padres, y Hashem oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Hashem nos sacó, y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos aquí en estos versos las razones por las que tenían el pueblo de Israel hacer esta proclamación. Eh,
primero tenían que reconocer la historia de su redención, donde ellos recordaban de dónde venía su pueblo. Por eso dicen y expresan la palabra un arameo errante de fue mi padre, refiriéndose a Jacob. Entonces, con esto, ellos lo que hacían era que reconocían que Israel no se estableció por su propia fuerza, sino que fue Hashem, como vimos aquí, lo sacó con mano fuerte, brazo extendido, con señales, con prodigios, con milagros y de la esclavitud de Egipto y les dio la tierra de Israel. También era esta declaración, el propósito era afirmar la fidelidad de Hashem al pacto, porque la declaración conectaba la tierra y el fruto con la promesa hecha a los patriarcas. Era una proclamación de fe, porque sabemos todos nosotros que Hashem siempre cumple lo que promete. Hashem siempre cumple lo que promete. También ellos tenían que confesar gratitud públicamente. No bastaba con pensar o sentir gratitud, había que decirlo delante del Cohen y de la comunidad. Entonces, la palabra lo que hacía, la declaración lo que hacía era que sellaba la ofrenda con gratitud y testimonio. Otra cosa que enseña esta Mishnah, yo voy a después en Telegram, si no vaya a Telegram, a YNT, a los archivos, allí está también la, la Mishnah está en PDF, pero si no, yo después que te termine, pues yo voy a subir el PDF. Pero enseña también que cuando una persona no sabía leer, el sacerdote venía y decía la declaración por él. Entonces, eh, también ellos con esta declaración lo que hacían era renovar la identidad del pueblo, porque cada israelita, aunque no hubiera vivido en Egipto, se incluía en la historia nacional al decir nos sacó de Egipto. Era como una forma de identificarse con el pacto y con el propósito de la nación. Entonces, otra cosa, convertir convertir por medio de esta declaración era como convertir la ofrenda en testimonio, donde el fruto de la canasta era visible, pero la proclamación lo transformaba en un acto espiritual y de memoria histórica, no solo agrícola eh, o material. Entonces, el propósito de esta proclamación enseñaba que la verdadera abundancia no depende de la tierra solamente, sino del pacto con Hashem. El israelita no era dueño absoluto de su cosecha, era administrador de lo que Hashem les concedía. Amén. Así que vamos a hacer. Espero que me estén entendiendo eh, 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 esta noche. Eh, los versos 10 y 11 dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Hashem, y lo dejarás delante de Hashem. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Hashem, y lo dejará delante de Hashem tu Elohim, y adorarás delante de Hashem tu Elohim. Y te alegrarás en todo bien que Hashem tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces, la ofrenda culmina, vemos aquí que culmina con gozo compartido, no en sacrificio de tristeza. Se incluye aquí al levita extranjero, al huérfano y a la viuda, que tiene que ver con justicia social o justicia y bondad. Pero en el antiguo Medio Oriente los reyes exigían tributos para engrandecerse.
Pero aquí la Torá hace un contraste. Hashem pide que el pueblo comparta y disfrute de su bondad con los más vulnerables. Verso 12 al 15 dice. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Comerás en tus aldeas y te saciarás. Dirás delante de Hashem tu Elohim, he sacado, aquí está la segunda declaración. Oiga bien, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ello. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Hashem mi Elohim. He hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Mira, desde tu morada Santa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Vemos aquí entonces, en esta segunda declaración, que el israelita debía declarar su integridad en el cumplimiento del mandamiento. El diezmo del tercer año se llama el diezmo de los pobres y entonces en el antiguo Medio Oriente, en otros reinos, los impuestos y tributos rara vez beneficiaban a los pobres, pero Hashem aquí establece un sistema de redistribución justa. ¿Por qué? Porque él está haciendo aquí eh, un acto de justicia y de bondad con el pueblo de Israel. Entonces, vemos aquí que también habla sobre el diezmo, habla sobre el diezmo. Un momentito, hermano, un momento. Habla sobre el diezmo en este verso y dice que habían 7 años de ciclo, si no me equivoco, agrícola que en el Shemitah y sus diezmos, donde en el primer año que se llamaba Maaser Sheni, que era el segundo diezmo para comer en Jerusalén. Tenemos que entender que el primer diezmo le pertenecía a los levitas y el segundo diezmo, el dueño lo llevaba a Jerusalén y lo comía con su familia en santidad o lo convertía en dinero y lo gastaba allá. Eso lo pueden leer también en Devarim, capítulo 14, los versos 22 al 27. En el segundo año, Maaser Sheni, igual que el primer diezmo era para los levitas y el segundo diezmo se comía en Jerusalén con gozo, con alegría. El tercer año, Maaser Ani, ese diezmo era para los pobres, el primer diezmo para los levitas, el segundo era sustituido por el diezmo de los pobres, se entregaba a los levitas, al huérfano, a la viuda. ¿Por qué los levitas? Porque los levitas tenemos que entender que ellos no tenían heredad, ellos dependían de las ofrendas que le daba el pueblo, igual que los sacerdotes, porque ellos eh, eh, trabajaban en el templo y vivían de las ofrendas del pueblo. Entonces, en el cuarto año, Maaser Sheni era igual que el año uno y 2. El primer diezmo para levita, el segundo diezmo se comía en Jerusalén. En el año quinto,
más el Sheni igual que el 4. Entonces, el diezmo primero, Levita, el segundo, Jerusalén. El sexto año, más el Chinil, era igual que al tercer año. El primer diezmo para los levitas, pero el segundo era de pobres y necesitados, la que pobres, viudas, huérfanos, para ellos. Pero en el año séptimo, que era el Shemitah, ese año se debía descansar la tierra donde no había ni siembra ni cosecha organizada. Lo que nacía espontáneamente quedaba libre para todos, los levitas, pobres, forasteros, incluso animales. Y usted lo puede leer en Levíticos capítulo 25, los versos 1 y 7. Entonces, cada año se daba el primer diezmo más el rishon a los levitas. El segundo diezmo vemos que variaba. Por ejemplo, los años 4, perdón, el año 1, 2, 4 y 5, que eran más el Shení, eran comidos en Jerusalén. Pero el año tercero y el sexto, más el Aní, era para los pobres. Y en el séptimo año se dejaba descansar la tierra, era el año de Shemitah. Entonces, usted puede, hermano, luego, más luego, usted puede buscar eh, si verdaderamente Israel en el año Shemitah, ellos dejaron descansar la tierra. Créame que van a encontrar vasta información. Verso 16 al 19 dice, Hashem Elohim te manda hoy, este hoy. Es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque vemos en este verso 16 que dice, Hashem tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, este versículo lo que subraya es la importancia de la obediencia inmediata, la renovación diaria del compromiso en la Torá. Uno de los sabios dice, citando el Midrash Tahumun, creo que si no me equivoco, Tanhumá, él allí interpreta que cada día de la Torá debe ser ante nuestro, debe ser ante de nuestros ojos como si hubiera sido dada hoy mismo, enfatizando la necesidad de mantener una conexión viva y actual con los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la función de que vamos a ver en esta historia el hoy? Eh, eh, es, el propósito es enfatizar que la relación con Hashem y la observancia de la Torá no son eventos pasados, sino compromisos diarios. Por eso usa la expresión hoy. Y este énfasis lo que busca fortalecer conciencia de que cada día es una oportunidad para renovar el pacto y vivir de acuerdo con los principios divinos al presentar la Torá como una instrucción vigente hoy. Se invita a los individuos a vivir con una conciencia constante de su fe y responsabilidad. Pero quiero enseñarle algo que está en el verso 14 del mismo capítulo 26. Dice allí que ni de ellos he ofrecido a los muertos. Y esto usted puede ir a mi canal de YouTube y ahí está eh, hablando sobre las ciudades de refugio. Y aquí esta foto, que fue la que yo le presenté, dice aquí.
Entonces dile a Hashem tu Elohim, después de que una afirmación positiva de obediencia al protocolo, una confesión negativa en el versículo 14, niega cualquier sacrificio a los muertos, un ritual prescrito, incluso por el sabio Aicar. Hijo mío, derrama el vino sobre las tumbas de los justos y no lo bebas con hombres inicuos. En esta instrucción es posible ver una referencia a dar una parte del diezmo de uno a Baal, el muerto, quien sin embargo fue supuestamente resucitado una y otra vez en la primavera, de acuerdo con los ritos de fertilidad registrados en la epopeya de Baal, en Ugarit. Y esto también es, por supuesto, una referencia al hecho de que debía evitarse un culto funerario que implicara alimentar y comunicarse con los muertos de una familia. Tales tareas se transmitieron dentro de la familia en Nusi, Emar y quizás en Ugarit. Mari y Ebla parecen carecer de esta práctica. Esta fórmula de confesión negativa también se hablaba en Egipto y el confesor negaba específicamente haber sido culpable de cualquier pecado con respecto al templo, dioses o otras cosas sagradas, incluidas las comidas. Y aquí vemos en esta foto que presenté al principio la la procesión de un muerto. Entonces, en el contexto contexto histórico en el antiguo Medio Oriente, los pueblos tenían diversas prácticas con sus productos agrícolas. Cultos funerarios eran común que parte de la cosecha se ofreciera a los antepasados o a los muertos como alimento espiritual o en rituales de sepultura. Israel debía por todos los medios evitar esto porque caía en necromancia y superstición. Uso egoísta mágico. En varias culturas, lo reservado para la divinidad o para los necesitados era desviado para banquete. O sea, en vez de dárselo lo que le correspondía a su Dios y lo que le correspondía a los vulnerables, a los pobres, era desviado para banquetes fúnebres o consumos en medio del luto, lo que convertía algo santo en un simple rito social. Entonces, en este verso 14, la Torá hace un contraste. Ordena que lo que pertenece a Hashem se use en justicia, o sea, en alimentar al levita, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Entonces, justicia social en el mandamiento. Este mandamiento conecta la piedad hacia Hashem con la responsabilidad social. El israelita debía dar testimonio público de que no usó el diezmo en práctica supersticiosa. No lo usó para sí mismo en momentos de dolor personal. No lo desvió hacia rituales de muerte o magia. Lo entregó correctamente a quienes lo necesitaban. Y esto muestra que la justicia de Israel no era solo legal, sino también económica espiritual. El sistema de diezmo mantenía una redistribución constante de los recursos. Entonces, en contraste con el antiguo Medio Oriente, mientras que en otras culturas vecinas, lo sagrado, ellos lo que hacían que lo mezclaban con magia, culto a los muertos y practicaba supersticiosa, el pueblo de Israel debía separar lo consagrado de lo profano. Por eso es que vemos que en Ezequiel, Hashem le dice al profeta que tiene que hacer que el pueblo aprenda a distinguir lo que es santo y lo que es profano, lo que es inmundo y lo que es impuro. O sea, dirigirlo también, debían dirigirlo a la vida y no a la muerte. O sea, alimentar a personas vivas, no a espíritu. Entender que el verdadero culto a Hashem incluye eh, justicia social. Entonces, seguimos hacia adelante. Entonces, en estos versos del 16 al 19, este es un cierre del ciclo de leyes, reafirmando que Israel es un pueblo en alianza o en pacto exclusivo con Hashem y se declara la identidad eh, que en hebreo es An Segulá, que quiere decir pueblo escogido, tesoro. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, en los tratados hititas, al final se hacían un juramento de lealtad donde el vasallo prometía obediencia y el rey prometía protección.
Aquí Israel jura obediencia a Hashem y promete santidad y exaltación. Entonces, para resumir este capítulo 26, este capítulo es un modelo de pacto de vasallaje, pero resignificado. ¿Por qué? Porque tiene su prólogo histórico. Hashem te sacó de Egipto, la cláusula, traer primicias, diezmos, obediencia, confesión pública, recitación de la historia, beneficio, bendición, tierra, santidad, donde vemos que Hashem no busca atributos como los reyes paganos, sino un pueblo agradecido, justo y santo. Capítulo 27. Hashem, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Hashem tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las renovarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá, de esta instrucción, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Hashem tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Hashem, el Elohim de tus padres, te ha dicho. En el antiguo Medio Oriente, los reyes hacían inscripciones públicas de sus tratados o leyes en piedra. Ejemplo como los códices de los hititas o el código de Hammurabi. Cuando dice aquí revocar con cal, era una técnica que para blanquear y proteger las piedras, de modo que las letras grabadas fueran visibles y permanentes. Y en Canaán se conocía eh, estas prácticas. Déjenme presentarle algo aquí. Ceremonia. Levanta piedras grandes y recúbrelas con yeso. Deuteronomio 27:2. Algunas sesiones de tratados, pactos sirios palestinos, proporcionaron bendiciones y maldiciones grabadas. Estas piedras se blanqueaban con una aplicación de cal y luego se escribían sobre ellas leyes. Daniel 5:5. Se conocen varias inscripciones de este tipo en Sukkot y Kutiyet Arut. Muchas otras inscripciones en piedra son bien conocidas en el antiguo Medio Oriente. Este método y típico de escritura y esta particular preparación refleja la influencia egipcia. Josué capítulo 24 27, donde dice, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí estas piedras nos servirán de testigo porque ellas han oído todas las palabras que Hashem nos ha hablado, serán pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. En Egipto se usaba tinta negra, especialmente por florituras decorativas o encabezado. El carbón se sustituyó por ocre rojo y óxido rojo. En Egipto y Siria, Palestina, la piedra se utilizó para la permanencia y para la exhibición pública. Se utilizó yeso para mejorar la calidad de escritura de las piedras. Arcetag argumenta que una ruina de piedra que descubrió en el monte Val en la parte superior de la parte noreste de la montaña debería vincularse a Deuteronomio capítulo 27, los versos 1 a 26, y Josué capítulo 8, versos 30 y 35. Sin embargo, hasta la fecha no se han recuperado ninguna parte de las piedras inscritas, por lo que aún no es posible un veredicto final sobre el reclamo de Sertar. Sertar considera que la ubicación, el tipo de sitio y el periodo probable del sitio son muy seguros, sugerentes en un sentido positivo para vincularlo a este pasaje, que en Pinquín cuestionó la interpretación de Sertar de sus hallazgos en el Monte Val, afirmando que Sertar ha encontrado una torre de vigilancia en la Edad de Hierro. Y aquí vemos un altar de piedra construido en Megiddo. Se veían como testigo.
Entonces, cuando volvemos a esto, vimos que revocar la cal, el propósito era blanquear, proteger las piedras. Israel debía escribir la Torá en grande como proclamación pública, mostrando que el pacto no era privado, sino visible para toda la nación. En el contexto cultural, las ciudades, sabemos, cananeas, tenían inscripciones dedicadas a sus dioses, pero Israel, al escribir estas leyes en piedra, debía contrarrestar con inscripciones dedicadas a Hashem. Vamos hacia adelante. Verso 4. Cuando pues hayan pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo he mandado hoy en el monte Bar y las revocarás con cal. Edificarás allí un altar a Hashem tu Elohim, altar de piedra. Eh, no alzarás sobre ella instrumento de hierro. eh, y ofrecerás sobre él, sobre el altar, holocausto a Hashem tu Elohim, y sacrificarás y ofrendarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Hashem tu Elohim. Entonces, el monte Baal, opuesto a Gerizim, simbolizaba la parte de la maldición, y allí se levantaría un altar. Culturalmente, en tratados del antiguo Medio Oriente siempre había un testigo físico del pacto. El altar, vemos que aquí dice que debía ser de piedra, como vimos en esa foto que les presenté hace unos minutos atrás, contraste con altares cananeos donde el trabajo humano y los metales se usaban para embellecer los ídolos. Aquí Hashem está haciendo un contraste, no quiere que se use metales ni instrumentos de hierro. Entonces, ¿por qué? Porque la prohibición del hierro era, el hierro estaba asociado a la guerra y a la destrucción y también como instrumento de muerte. Hashem quería usar un altar de vida y paz, porque recordemos que el altar conecta el cielo con la tierra. Entonces, las ofrendas de paz, que son las Shelamim, reforzaban la idea de banquetes del pacto, muy común en los tratados del antiguo Medio Oriente. Después de sellar un pacto, había un banquete con el soberano. Verso 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley, de esta Torá o de esta instrucción. Y Moisés Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Hashem tu Elohim. Oirá pues la voz de Hashem tu Elohim. Cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día. Entonces, muy claramente que estas escrituras grandes y legibles, probablemente en hebreo, proto-cananeo o fenicio temprano. Entonces, esto era jurídicamente vinculante en el antiguo Medio Oriente. Un pacto debía ser claro, visible, sin excusa y de ignorancia. Entonces, hoy la expresión hoy ha venido a ser pueblo, era una fórmula de ratificación del pacto era similar a la fraseología que de tratados hititas cuando los vasallos reconocían la soberanía. Verso 11 y 13 dice al 13, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces, vemos que el monte Gerizim era un monte fértil y verde, lo cual representaba bendición, mientras que el monte Ebal era una montaña árida, símbolo de maldición.
Entonces, la geografía se usaba como teatro pedagógico, los dos montes frente a frente, como valle en medio, sabemos que estaba Siquén, que hoy día es Nablus, actuaban como un tribunal natural. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, los pactos tenían bendiciones y maldiciones, y aquí Israel lo dramatiza en un acto colectivo. ¿Quiénes que eran los que tenían que decir estas bendiciones y estas maldiciones? Verso 14. Y hablarás a los levitas y dirá a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Hasén, obra de mano de artífice, y las pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Diga ahí en su casa amén, porque esto es un mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, verso 4, verso 23, capítulo 34 y verso 17 del libro de Éxodo. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que quisiera a un errar al ciego en el camino. Les muestro algo. Verso 18. Algo interesante. Descarría al ciego. Deuteronomio 27 y 18. Maldito y quisiera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Los ciegos vemos aquí en este verso que debían ser tratados con cuidado y con compasión. La ceguera era relativamente común en el antiguo cercano oriente. Véase el capítulo 10, verso 18 y capítulo 24 y 17. Y comentario. La enseñanza egipcia de Amenemope en el año 1300 prohíbe reírse de un ciego o un enano o herir a un cojo. Sin embargo, la ceguera podría afectar a un mortal que haya ofendido a un dios de alguna manera. En el mito de Enki, dios de la sabiduría, y de Ninmah, la diosa madre, se crean diversas clases de minusválidos. Enki le dio roles apropiados. El ciego de nacimiento era colocado ante el rey en un lugar de honor como músico principal. Cada persona discapacitada se coloca adecuadamente. Entonces, la imagen muestra el detalle de un relieve de la tumba de Meridei. Los músicos del templo están representados con los ojos deformados, un posible indicio de ceguera. Y aquí está para que vean que aún en la arqueología, y como dice nuestro maestro Rico Cortés, la evidencia establece la verdad. Así que seguimos hacia adelante. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. En el verso 20. ¿Cómo era visto esto en el antiguo Medio Oriente? Había una severidad y unos castigos. Duerme con la esposa del padre, Deuteronomio 27:20. Los comportamientos sexuales malditos que se mencionan en los versículos 20 y 23 están condenados en varios códigos legales antiguos. Se impusieron una gran cantidad de castigo a las personas involucradas, como el destierro, el ahogamiento, la restitución monetaria, la pérdida de las dotes y la potencial, la quema o la desheredación. Las leyes hititas consideraban las relaciones sexuales con la madre, la hija o el hijo de uno como un crimen capital, pero el rey podía perdonar la vida del ofensor. Tener relaciones sexuales con la esposa de un hermano vivo era un crimen capital.
La bestialidad estaba permitida con ciertos animales, especialmente en las leyes hititas. El castigo por acostarse carnalmente con vacas, cerdos, perros u ovejas era la muerte, pero extrañamente no era así con un caballo o una mula, sin castigo. Pero el rey podía perdonar la vida al culpable. Hashem está haciendo aquí un contraste a estas culturas. Le dijo, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá o de esta instrucción para hacerla, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, aquí están, en estos versos que leímos, están las maldiciones, recuerdan la cláusula penal del Tratado del Antiguo Medio Oriente. Vemos que la lista toca sensiblemente en el antiguo Medio Oriente, idolatría. Sabemos que era muy común en Canaán, prohibida y era prohibida en Israel. Respeto a padres y ancestros, base de las que era base de sociedad patriarcal. Límites de tierra fundamentales en sociedad agrícola del antiguo Medio Oriente. Justicia social, proteger al extranjero, huérfano y viuda, los más vulnerables. Y vemos que aquí en todas estas maldiciones que hemos dicho, todo el pueblo responde amén. Y esto es una fórmula judicial de aceptación equivalente a firmar el contrato, donde culturalmente estas maldiciones eran autosanciones. Si fallo en esto, acepto la maldición sobre mí. Por eso cuando nosotros leemos Daniel capítulo 9 verso 4, allí está. Por eso es que el martes hice la conexión con Daniel y esta paracha, donde Daniel ora para que, dejando a saber que todo el mal que le ha venido al pueblo es por haber roto el pacto, por no haber obedecido la voz de Hashem y por no tampoco oír la voz de los profetas. Y ellos, Daniel dice, por eso este mal ha venido sobre nosotros, porque justo es Hashem. ¿Ven? En el capítulo, entonces, vemos aquí en este capítulo inscripciones en piedra, como los tratados hititas y el código de Hammurabi, altares de piedra sin labrar, contrasten con templos cananeos, bendiciones y maldiciones, cláusulas típicas de los pactos del vasallaje, dramatización en el monte de Gerizim y Ebal, pedagogía visual en el valle de Siquén, amén colectivo, era la aceptación legal como firma del pueblo. En el capítulo 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Hashem. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, la obediencia al rey era la base de la estabilidad del reino. Israel debía mostrar lealtad exclusiva a Hashem como vasallo a su soberano. Y aquí en estos dos versos se presenta la idea que las bendiciones alcanzarán al pueblo. No es solo recompensa, sino un movimiento activo de protección divina. Verso 3 al 6. Bendito será tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de mazar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces,
La bendición vemos aquí que cubre toda la vida cotidiana en el antiguo Medio Oriente, la fertilidad, o sea, la humana, agrícola y animal era señal de favor divino. La idea aquí es total, no solo en lo espiritual, sino en lo material y lo social. Hashem derrotará, verso 7, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Hashem te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que se en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra eh, que Hashem tu Dios te da. Te confirmará Hashem por pueblo santo suyo, como te lo he jurado, cuando guardares los mandamientos de Hashem tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Hashem es invocado sobre ti y te temerán. Aquí, en el contexto militar, las ciudades dependían de las victorias para sobrevivir, mientras que otros pueblos atribuían la victoria a sus dioses. Israel aquí mostraría que Hashem pelea por ellos y además el ser santo aquí implica separación del resto de las naciones como un pueblo con un destino distinto. Verso 11. Y te hará Hashem sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Hashem juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Hashem su buen tesoro. Para los que no saben, Hashem tiene un banco en el cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrás a Hashem por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Hashem tu Elohim que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumpla. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Vemos aquí que usa la expresión ser cabeza y no cola. Y esto es un lenguaje político del antiguo Medio Oriente, donde en los tratados del vasallo, el vasallo era obediente, era colocado en posición de honor frente a otras naciones. Israel sería prestamista, no deudor, es decir, dominante en la economía, reflejo, y esto lo que hacía era que era el reflejo de su fidelidad al pacto con Hashem. Y en el verso 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Hashem tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí empieza la sesión larga de maldiciones, mucho más extensa que las bendiciones. En los tratados antiguos, las maldiciones eran detalladas con el fin para infundir temor reverencial y asegurar fidelidad. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en tu campo, en el campo. Maldita tu canasta y tu alteza de masal. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito será en tu entrada y maldito en tu salir. La maldición aquí es el reflejo inverso de las bendiciones. Lo que antes era prosperidad, ahora sería ruina. En la mentalidad antigua, perder la fertilidad agrícola y la seguridad urbana significaba la ruina total. Y Israel no está lejos de esto. Verso 20 dice, y Hashem enviará contra ti las maldiciones, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos hicieres hasta que seas destruido. Perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por los cuales me habrás dejado. Hashem traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hashem te herirá con tisis de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán
hasta que perezcan. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Hashem por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcan. Entonces, y esto describe sequía. En el antiguo Medio Oriente, la lluvia era considerada, sabemos, un regalo divino. Cielos de bronce era igual a cielos cerrados sin lluvia. Tierra de hierro era igual a tierra árida, dura, improductiva, y era el peor castigo para el pueblo agrícola. Entonces, Hashem te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera y de la tierra, y no habrá quien la espante. Sabemos que una de las peores maldiciones en el antiguo Medio Oriente era no recibir sepultura. La falta de entierro significaba vergüenza y pérdida de honor familiar. Dice, Hashem te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Hashem te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposará con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tus asnos serán arrebatados delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos. Tus ojos lo verán. Cuando yo estaba leyendo esto esta semana, yo pensé en gran tribulación. Yo no sé, usted puede opinar, puede ahí poner en el chat, pero esto es gran tribulación. Y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerás, pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y en lo que será causa de lo que verás con tus ojos, te herirá Hashem con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tus pies hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Eh, Vemos aquí entonces, aquí parece enfermedades físicas y psicológicas. En el antiguo Medio Oriente se entendían como juicio divino, notable, algo notable. No solo el cuerpo se afectaba, sino también la mente, y traía confusión y locura. Hashem te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allí servirá a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y será motivo de horror, y servirás de refrán y de bestia a todos los pueblos, los cuales te llevará Hashem. El exilio y ridículo eran amenazas comunes en los tratados. Que incluso el rey fuese llevado cautivo simbolizaba derrota total. Saca- Sacarás muchas semillas al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uva, porque el gusano se lo comerá. Tendrás tendrás olivo en todos tus territorios, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Describe aquí plagas agrícolas para pueblos cuya economía era un 100% agrícola. Sabemos que este animal que estuvo en Egipto devoró todos los frutos, tanto del campo, de eso del rey. También esto le iba a venir a Israel al ellos romper calamidad, hambre
enfermedades, ceguera, locura, y sabemos que esto era algo bien devastador. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Serás por cabeza y tú serás por cola. Pérdida de soberanía económica, donde en el antiguo Medio Oriente un vasallo desleal era esclavizado financieramente por otras naciones. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Hashem tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Por cuanto por cuanto no serviste a Hashem tu Elohim con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Hashem contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. La ironía, si Israel no quiere servir a Hashem, terminará sirviendo a otros amos. La esclavitud extranjera es la consecuencia natural. Hashem traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entienda. Gente, eh, gente fiera de rostro que no tendrán respeto al anciano ni perdonará al niño. No estamos lejos de eso. Comerás el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni de los rebaños de tus ovejas, hasta que destruiste. Pondrás sitio a todas las ciudades, tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiarás, pues todas las ciudades y toda la tierra que Hashem tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas, con Hashem tu Elohim tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a algunos de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierra, la tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie, intentaría sentar sobre la tierra. De pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo o a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerás ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo se oprimirá en tus ciudades. Aquí, esto es una imagen del imperio invasor. Más tarde sabemos que esto se aplicó donde Asiria, Babilonia y Roma hicieron estrago en Israel. Y el águila era símbolo de militar en el antiguo Medio Oriente y siglos después también en Roma. Se describe aquí incluso el canibalismo en el asedio, algo registrado en crónicas antiguas. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Hashem tu Elohim, entonces Hashem aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste,
y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Hashem las enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis poco en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Hashem tu Elohim. Así como Hashem se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Hashem en arruinarlos y destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Las consecuencias vemos aquí: más dura, perder la herencia de la tierra. En el antiguo Medio Oriente, ser expulsado de su territorio significaba perder la identidad nacional y la protección del Dios del lugar. Aquí en de eso, Hashem está advirtiendo a Israel lo mismo que sucedía en el antiguo Medio Oriente. Ellos se olvidan de Hashem, Hashem los va a entregar en mano enemiga, van a sufrir, van a morir, y como único era, si que Hashem velaba de ellos, era si se mantenían en el pacto. Y Hashem te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, el leño y a la piedra, ni aun entre naciones descansarán, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Hashem corazón temeroso, de fallecimiento de tus ojos y tristeza de alma, y tendrá tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verás tus ojos. Y Hashem te hará volver a Egipto en nave por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverá. Allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien eh, te compre. Y aquí culmina con la peor degradación: volver al estado de esclavitud de donde fueron liberados. En el antiguo Medio Oriente, el regreso a la esclavitud era la señal definitiva de que el pacto había sido roto. Capítulo, capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que Hashem mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además el pacto que concertó con ellos en Oré. En el antiguo Medio Oriente, los tratados de o pacto entre un rey soberano y sus vasallos podían renovarse en diferentes momentos de la relación. Aquí en este verso se especifica que esto no anula el pacto en Oré o Sinaí, sino que lo renueva y amplía en Moab, antes de entrar en la tierra prometida. Entonces, la mentalidad del antiguo Medio Oriente: un rey que estaba por entregar territorio a sus vasallos, hacía una renovación de pacto para confirmar la obediencia antes de heredar la tierra. Verso 2. Moisés pues llamó a todo Israel y dijo: Vos, vosotros habéis visto todo lo que Hashem ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Entonces, en este verso 2, parte del prólogo histórico de un tratado antiguo, el soberano, en este caso Hashem, recuerda los beneficios y actos de poder realizados en favor de los vasallos, en este caso Israel. Mencionar la liberación de Egipto muestra que Hashem tiene el derecho legal y moral de exigir fidelidad.
donde en el antiguo Medio Oriente los tratados siempre recordaban los favores del rey para exigir lealtad. Y en el verso 3 en los tratados, el rey a menudo mostraba pruebas o evidencia de su poder militar o divino. En este verso se recuerdan las plagas, el mar rojo, el maná, el Sinaí como señales visibles de que Hashem es el soberano verdadero. Y en el antiguo Medio Oriente también los dioses se legitimaban por maravillas en la guerra o en la naturaleza. Y sabemos que Israel experimentó esto directamente. Verso 4. Pero hasta hoy Hashem no nos ha dado corazón para entender, ni ojo para ver, ni oídos para oír. Entonces, en el lenguaje de pacto, el vasallo debía tener lealtad de corazón hacia su soberano. Aquí se pone que Israel todavía no ha internalizado completamente la fidelidad del pacto. En el antiguo Medio Oriente era común que un rey eh, acusara a sus vasallos de ser de corazón duro o rebeldes cuando no entendían su deber. Aquí se entiende que la obediencia no es, no es solo ritual, sino del corazón. Verso 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. En el desierto vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se ha envejecido sobre vuestro pie. Entonces, un soberano eh, debía en sostener y proveer a sus vasallos. Hashem demuestra que aún en el desierto, él fue el benefactor de ropa y calzados preservados, porque su ropa, su calzado, todo lo que yo tenía no se ponía viejo, ni se gastaba. Entonces, en tratados de antiguos Medio Oriente, el rey prometía provisión y protección a cambio de lealtad. Aquí Hashem muestra que ya cumplió con esta parte. Verso 6. No habéis comido pan ni bebisteis vino ni sidra para que supieras que yo soy Hashem vuestro Elohim. Antiguo Medio Oriente, los dioses eran honrados con banquetes de pan y vino. Israel, en cambio, dependió del maná y del agua milagrosa, no de recursos agrícolas ni rituales cananeos. El propósito era enseñar que Hashem no es como los dioses de las naciones, el proveer de manera sobrenatural y él provee de manera sobrenatural y quiere dependencia exclusiva. Verso 7. Y llegaste a este lugar y salieron Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey del Basán, delante de nosotros para pelear y los derrotamos. También en los tratados el rey solía recordar victorias militares que había dado a sus vasallos. Aquí se recuerda la victoria sobre los gigantes y reyes poderosos como Sejón y Og. Esta legítima, esto legitima eh, que Hashem es el único que da la victoria y confirma su autoridad como soberano guerrero. Verso 8. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Entonces, en un tratado, el soberano repartía territorio conquistado a sus vasallos como recompensa por lealtad. Hashem cumple lo mismo. El pueblo recibe tierras como herencia, no como conquista propia. Y esto lo que hacía era que reforzaba en la mentalidad del antiguo Medio Oriente la obligación de fidelidad al rey que concede la tierra. Verso 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis.
La semana que viene es Netzabim, y en Netzabim Hashem te va a decir cómo restaurar el convenio una vez roto. Y dice que si en las tierras donde Él te haya arrojado, si allí te arrepintieres y te acordares que Hashem es tu Elohim, Él dice que se acordará del pacto y de allí de donde te arrojó, Él te va a traer y te va a traer de nuevo a la tierra que heredaron tus ancestros. Así que vimos aquí la fidelidad del pacto de, de, de Hashem con el pueblo de Israel, donde Hashem promete, eh, que si el pueblo obedece, hace todo lo que Hashem le ordena, él promete, eh, él promete bendecirlos y no van a tomar nada prestado y van a ser cabeza y no cola. Entonces, al principio yo le enseñé una metodología del pacto que, que donde habla que conocer el pacto, creer en su contenido, aplicar sus principios. Conocer el pacto significa entender la alianza que Hashem estableció con su pueblo, en este caso Israel, sus mandamientos, promesas y responsabilidades para poder vivir en fidelidad. Cuando en esta metodología habla sobre creer en su contenido, es confiar plenamente en la veracidad del pacto, aceptar sus promesas y comprometerse en fe a vivir según lo que Hashem estableció. ¿Para qué? Para aplicar sus principios. O sea, el conocer te va a llevar a creer y el creer te va a llevar a aplicar. ¿Aplicar qué? Sus principios. O sea, es vivir diariamente de acuerdo a las instrucciones del pacto, reflejando en acciones la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente, los tratados de los vasallos entre soberanos eh, seguían un formato típico que se parece mucho a como la Torá presenta el pacto entre Hashem e Israel. Así que damos por concluido en esta noche esta porción. Espero que sea de gran bendición. Recuerde suscribirse a nuestro canal de Besorato Va en YouTube. Vaya allí, suscríbanse, dele a la campanita para que reciba las notificaciones cuando subimos un video y compartan nuestros videos. Esta semana en Facebook está nuestro video del mandamiento 610, que es en el verso 14, donde habla sobre no usar lo que le pertenece a Hashem y al pobre, a la viuda y al huérfano para ritos funerarios o cultos a los muertos. Así que, shalom, bendiciones, será hasta la próxima. Shalom.